Hola, están en Shin.Geek. En esta ocasión estreno el Etherverso, un nuevo podcast en donde no tengo que preocuparme por las cuestiones visuales, pero ustedes pueden disfrutarme y de todo aquello que quiero compartirles, sin necesidad de estarme viendo. Pueden estarme escuchando mientras van a la escuela, mientras cocinan, mientras hacen la tarea, antes de ir al trabajo, como ustedes deseen. Espero que este podcast esté disponible próximamente en otras plataformas, por ejemplo Spotify. Y espero que puedan agregarlo a sus favoritos y que mes tras mes, así lo espero, puedan disfrutar de aquello que quiero compartir. Y para iniciar me parece perfecto el hacerlo con una de mis franquicias favoritas, Neon Genesis Evangelion. El manga de Neon Genesis Evangelion. Primero quiero platicar un poco de conceptos generales y después entrar de lleno en aquellas diferencias que existen entre el manga y el anime. Porque sí, de alguna manera la idea original es el anime, pero el manga, mínimo en Japón, empezó a publicarse un poco antes de que iniciara la transmisión del anime. Pero rápidamente el manga, dibujado por Sadamoto, quedó muy atrás. Me parece que tardó cerca de 13 años, 15 años en publicarse los 14 volúmenes. Llegó un momento en el que publicaban un volumen al año, si no es que por más tiempo. Bueno, para los últimos capítulos del manga, del volumen 14, ya existía entre 2 o 3 películas de Rebuild of Evangelion. El manga presenta un final distinto. Sería el tercer final que se nos presenta de Neon Genesis Evangelion. El primer final siendo el anime, el segundo final siendo las películas que sustituyen, y aquí la palabra clave es sustituyen, a los finales del anime, a los últimos 2 capítulos, siendo The End of Evangelion un segundo final. Y un tercer final justamente que se presenta aquí en el manga. El manga consta en total de 14 volúmenes. Yo lo terminé de leer hace unas cuantas semanas y coincidió de manera excelente con el anuncio de Panini para reeditarlo. Ya habían traído los 14 tankobons cuando Panini era una editorial un poquito más pedorrita. Hoy en día que ya saben más o menos cómo publicar un manga de calidad en cuanto a la edición se refiere, van a traer una Lux Edition, tal y como lo están haciendo en Japón y en España. Yo me fui por las versiones gringas de Viz Media, que son unas ediciones todavía un poco más lujosas de encuadernación 3 en 1, un formato un poco más alto, grande, con página blanca, ilustraciones a color, con página satinada, muy bella edición. Espero igual y más adelante hacerle un pequeño video simplemente para mostrar un poco cómo es la edición, que estoy seguro que YouTube también ya está plagado de videos que pueden ver sobre la edición de los mangas de Neon Genesis Evangelion, pero siendo Evangelion quiero también aportar mi granito. Entonces, ¿se puede disfrutar el manga sin haber visto el anime, ya que es una adaptación de la historia del anime? Sí, pero también presenta una reinterpretación o una interpretación diferente de algunas situaciones y hay ciertas libertades con muchos personajes que son diferentes al anime. Entonces, aunque casi el 80% de los sucesos son idénticos a como se ven en el anime, tal vez más, sí tiene un ambiente diferente, una resolución diferente y una expansión en algunos personajes secundarios, en algún desarrollo secundario que hace más enriquecedor tanto el mundo en el que se desarrolla este Neo Tokio y este pues planeta Tierra post segundo impacto, entre otras cosas. Ahora, respecto a la primera pregunta que hice sobre si es mejor disfrutarlo aparte o después del anime, yo lo disfruté bastante después del anime, disfrutando esta versión alternativa que le quise llamar, una nueva forma de experimentar la historia de Evangelion, porque yo no tengo ningún problema con los universos paralelos, no alternativos o multiversos, simplemente universo paralelo, porque le digo es muy idéntico, entonces yo creo que va a la par. Es un universo paralelo para mí y puedo admirar las películas de Rebuild of Evangelion que me encantan, el anime de Evangelion, las películas de The End of Evangelion y también el manga de
Neon Genesis Evangelion. Puedo disfrutar todo y pueden contármelo en 10 años. Espero que vuelvan a contarme la historia de manera un poco distinta. Estoy aquí para disfrutar Evangelion sin importar cuántas veces sea. Entonces, si ustedes ya vieron el anime, eso sería más como curiosidad si son muy fanáticos. Si no son de ver el anime, pero han escuchado todo el mame que hay detrás de Evangelion y les gusta mucho el coleccionismo del manga, les gusta leer el manga, yo creo que es excelente experimentarlo sin haber visto el manga. Perdón, sin haber visto el anime. Pero siempre y cuando tengan la consideración, tengan en mente de que esta es una adaptación y una reinterpretación en algunos puntos de una persona diferente que, aunque también trabajó en el anime original, no es la idea como tal de Hideaki Anno. Y se nota. Entonces, si en algunas cosas ustedes notan mucho mame que en el manga no lo pudieron detectar, posiblemente es porque viene del anime. Tomando estas consideraciones aparte, lo que quiero platicar un poco más, porque no es como relatar lo que es la historia, ni volver a contar. Yo creo que ya con los años que tiene Evangelion, ya para casi 30 años, realmente aquí lamentablemente voy a tener que hacer unos pocos spoilers. No voy a contar el final del manga, pero si no han experimentado ni el anime, ni el rebuild, ni el manga, definitivamente esto es más una discusión que quiero tener un poco más sabrosa con aquellos que ya experimentaron alguna de las formas de Evangelion. Les digo, ya sean las películas, el anime o el manga. Entonces, el objetivo que tiene este episodio, este podcast, es más que nada centrarnos en las diferencias que hay entre el manga y el anime y lo rico que es el que existan estas diferencias. Lo diferente, que a veces puede ser muy pequeño, pero que al final termina siendo completamente distinto y que de alguna manera le da un poco más de congruencia y coherencia al final que se presenta en el manga y no está del todo sacado de la manga. Lo primero, y que es lo más obvio, es la diferencia que hay con los personajes y sus personalidades. El Shinji que se presenta en el manga no es un Shinji que se presenta deprimido. Sí sigue siendo un Shinji introvertido, sigue siendo un Shinji triste, melancólico, que se decepciona muy fácilmente y se frustra también muy fácilmente. Es un Shinji que huye, que tiene ciertas actitudes cobardes, pero no presenta esa depresión clínica, una depresión mayor, una depresión paralizante como se presenta en el anime. Yo creo que aquí la principal diferencia tiene que ver justamente con los autores. Sabemos que Shinji es un self-insert de Hideaki Anno. Y aquí Sadamoto definitivamente, aunque tal vez sea una persona triste o tal vez no lo sé, no presenta esa depresión clínica tan grave como la presentaba el autor original del anime. Entonces Shinji, aunque es, les digo y les repito, triste, melancólico y cobarde, no llega a los niveles de retracción y de parálisis que se presenta en el anime. Hay más de una ocasión en la que el Shinji del manga se revela, que también lo hace el del anime, pero aquí con mayor frecuencia y con mayor determinación, que pide pelear, que pide subirse al Eva, que de alguna manera logra enfrentar las situaciones de una mejor manera, que llega a rescatar a sus compañeras y que llega aunque sigue con esta polémica interior entre si salvar o no la humanidad, entre si ser solamente un instrumento, entre si lo va a amar alguna vez su padre, entre si lo va a querer alguien de verdad, si alguien lo va a lograr entender, si alguien lo va a lograr aceptar, y todo el desarrollo que conlleva esto dentro de los demás personajes, dentro del universo y dentro de la cabeza y la psique de Shinji, sí se presenta, pero les repito, es un Shinji más atrevido. Es igual y más fácil encontrarte con una persona así, que sí se decepciona y se enoja y se entristece, pero el Shinji del anime es un Shinji que fácilmente, si lo vemos en nuestro día a día, es una persona que en determinado punto se termina suicidando. En el anime no sucede esto, pero en la vida real es lo que termina sucediendo. Al decirles esto, yo creo que se pueden imaginar que de alguna manera el final
del manga tiene un poco más de parecido con el final que se fue presentado en las películas del Rebuild of Evangelion y no tanto con The End of Evangelion. Perdón ahí que les adelante un poco las pistas, que no es exactamente igual. Otra de las cuestiones que detecté que fueron unas diferencias agradables principalmente es en algunos personajes secundarios, no únicamente en Shinji. Algunos de los personajes secundarios llegan a tener mayor desarrollo. Alguno de ellos, como voy a mencionar o enlistar a continuación, pues es Rei Ayanami. Rei Ayanami es, por así decirlo, también un poco más reactiva, más real, no es tan pasiva. En el anime es completamente 100% pasiva. La doctora Ritsuko le comenta que es una muñeca y en el anime se comporta casi enteramente, no al 100%, principalmente al final, pero casi todo el anime se comporta como una muñequita, como un adorno, un ornamento, un instrumento. Les digo, 100% pasiva. En el manga, la Rei Ayanami encuentra sentimientos mucho más claros hacia Shinji. Empieza a ser un poco más introspectiva y empieza también a crear un poco de rebelión en sí, en no ser únicamente ese instrumento, que al final, principalmente en la película de The Evangelion, se da este cambio con la Rei Ayanami, pero en el manga se va preparando desde antes este cambio, por lo que al final en el manga termina teniendo una mayor personalidad y termina teniendo escenas que no se presentan en el anime, escenas de un poco más de interacción con Shinji, en donde ella logra expresar un poco más sus sentimientos, lo cual también ayuda a crear un poco más de conflicto en Shinji, un buen conflicto, un conflicto sano en una persona tan indecisa como lo es Shinji. Y que de alguna manera también sirve posteriormente a futuro dentro del mismo manga a que tenga más motivos para luchar y para seguir adelante. Es de alguna manera un pequeño engrane, un pequeño sentimiento que empieza a nacer dentro de Shinji, creado o impuesto, no impuesto, sino dejado ahí por Rei Ayanami, y que termina siendo al fin de cuentas un personaje por el cual Shinji se puede también preocupar. Que es verdad que se preocupa, a fin de cuentas se preocupa por todos, pero de alguna manera aquí se siente más palpable una relación, no es simplemente como esta curiosidad de por qué Rei se parece tanto al recuerdo tal vez de mi madre, o por qué mi padre prefiere entablar una relación padre-hija con Rei y no con su verdadero hijo biológico, porque aquí Rei aporta un poco más a sí misma y por lo mismo a nuestro protagonista. Otro personaje que también llega a ser distinto es Kaji. Aquí su pasado llega a ser mucho más explorado. Hay uno o dos capítulos enteros sobre el pasado de Kaji, que es muy interesante sus capítulos porque como son en el pasado de Kaji cuando era un puberto, cuando era un niño puberto, también vemos cómo es el mundo, cómo es el planeta Tierra y cómo es Tokio o algunas áreas de Japón posteriores, años posteriores, no décadas, sino años posteriores a lo que fue el segundo impacto, lo que es en medio de esta hambruna, de esta decadencia, de esta crisis, de estas guerras que existen después del segundo impacto, que de alguna manera en el anime, aunque se nos revela un poco cómo fue el segundo impacto, que terminó totalizando gran parte del océano, cambiando la tierra y por ende destruyendo parte de grandes ciudades y ocasionando estas crisis. Aquí en estos capítulos donde se ve el pasado de Kaji, pues de alguna manera es más palpable, es más real y está más desarrollado ese mundo post segundo impacto. Vemos a esta gente muriendo de hambre, vemos a los militares abusar, vemos asesinatos, hay unas decisiones crueles. Entonces es ese pasado cruel que de alguna manera orilla a Kaji a medio trabajar para NERV, medio trabajar para Silly, medio trabajar ahí como doble agente entre uno y otro, y tener pues otros intereses también, que de alguna manera esto mismo hace que su interacción con Shinji también tenga mayor valor. Deja de la misma manera que sucede con Rei, no es el simplemente hecho de oye Shinji, cuida de Misato y cuida mis sandías. Aquí
hay una moraleja también implantada en Shinji gracias a Kaji, gracias al pasado que tiene Kaji y al desarrollo que se le da en el manga, lo cual una vez más da un poco más de fortaleza a nuestro protagonista y que lo lleva a tomar posiblemente o a entender mejor cómo funciona la humanidad, cómo funciona el mundo, o intentar comprenderlo y llevarnos a una resolución distinta. Otro personaje que termina siendo, creo que este no es únicamente el desarrollo, sino su misma participación, es con los que se tiene la mayor diferencia junto con el anime, que es Kaworu, que es más que un humano tal vez. Ahí les digo, no quiero hacer muchos spoilers, pero tengo que hacerlo. Aquí Kaworu pues actúa como un ser muy curioso a la naturaleza humana. Les digo, su participación es mayor ya que no se introduce como hasta el final, sino antes. Entonces, como quinto niño elegido, él logra participar en una batalla junto con Rei. Logra tener pues, igual y un poquito más de dudas. Se llega a presentar incluso antes con Shinji. Y aquí hay otro detalle. La interacción que tiene Kaworu con Shinji es muy diferente a la que representó Hideaki Anno. Tanto en el reveal como en el anime es una relación muy personal. Creo que muchos dirán que es casi es más que un bromance, porque de alguna manera crea también sonrojez en Shinji, crea curiosidad, crea dudas, crea calidez, crea posiblemente un sentimiento muy parecido al amor. Entonces yo creo que si hay un poco ahí de tal vez yaoi, un poco de amor homosexual entre Kaworu y Shinji, o un jugueteo más homosexual, igual y no al 100%, pero sí empieza a haber esta, como se diría de manera muy cotorra, una heteroflexibilidad de parte de Shinji con Kaworu. En el manga no sucede esto. Shinji llega a tener un rechazo muy determinante en contra de Kaworu. Kaworu le cae mal, le caga, lo hace sentir mal, le molesta, lo incomoda. Esa incomodidad no es algo malo, porque aunque sí presenta un rechazo, en la incomodidad, siendo Shinji como es tan perceptivo y tan sensible a todo lo que lo rodea, pues también le genera dudas. ¿Por qué me incomoda este personaje? ¿Por qué es así? ¿Por qué se me acerca? ¿Por qué trata de entenderme? Bueno, ahí para los que les gusta ese tipo de género, bueno, aquí sí hay un rico beso encamadito ahí entre Shinji y Kaworu. Entonces les digo, no es una situación homofóbica, simplemente es una reacción diferente, posiblemente porque este es un Shinji que está menos confundido, menos sumido en sí mismo y un poco más perceptivo a lo que sucede a su alrededor. Por lo mismo, yo creo que las decisiones y las diferencias que crea Sadamoto están muy cuidadas, y dentro de lo que cuenta con Evangelion en su historia, en su mundo y con sus personajes y con las interacciones diferentes que tiene con cada uno de los personajes secundarios, yo sí me lo creo, yo sí lo siento real. No siento que sean diferencias tajantes como aquí lo voy a hacer diferente porque es mi adaptación y mi forma de ver las cosas. Siento que sí fue preparando muy bien a los personajes, haciéndoles diferencias y detalles suficientes con cualidades en cada uno de ellos, que lo llevaron a situaciones o a presentar eventos de manera distinta y que se sienten reales, entendibles, palpables dentro del manga, dentro del universo que Sadamoto nos está contando de Evangelion. Entonces, Kaworu tiene mucha mayor participación y su interacción con Shinji es antónima a lo que se presenta en el anime, pero igual crea duda, crea misterio, crea inseguridades en Shinji, que de alguna manera también pues lo va haciendo crecer. Todas las cosas que se presentan en el manga y en el anime de Evangelion pues son para que Shinji o tal vez nosotros a través de los ojos de Shinji, de la mente de Shinji, pues vayamos creciendo, vayamos entendiendo la diferencia de las personalidades del ser humano, lo difícil que es vivir en sociedad, lo difícil que es
entenderse con otra persona, lo difícil que es entender a otra persona y que esa persona también nos entienda. Y bueno, y la conclusión a la que llegan también dentro del manga es que realmente nunca va a existir alguien, por más que vivas y convivas con esa persona, por más intimidad que haya, jamás va a entenderte al 100%. Y bueno, eso es muy obvio, ¿no? Cada quien tiene un pasado de manera distinta y vive las cosas y reacciona a las cosas de manera distinta. Pero bueno, el manga va desmenuzando esta situación. Y otras cosas más puntuales, como que el trauma de Ritsuko con Ikari y con su mamá y con el odio a Ria Yanami, es como más intenso. Asuka a veces es menos grosera, a veces lo es más. Es igual y un poco menos sexual en algunas situaciones, en otras sí lo es. Igual Misato es también creo menos sexual con Shinji, aunque también al final llega a haber ahí un beso extraño que aquí se maneja. Creo que tanto en el anime como en el manga se maneja más como madura Shinji, y que el hecho de que Misato sea una mujer mayor, una mujer madura, de mayor edad, y que bueno, esté practicando técnicamente estupro al besar a Shinji, como que dentro de este fin se entiende, ¿no? Tanto en End of Evangelion como en el manga. Aunque no es que lo esté defendiendo, porque realmente en el Rebuild of Evangelion toma un camino distinto, se vuelve un poco más maternal. Y aquí, aunque sí tiene un aspecto maternal Misato como se presenta en el anime, no es tanto como sucede en el Rebuild. Creo que me agrada, pero sí es menos coqueta que en el anime. Y por lo mismo también se ve la coquetería más con Kaji, que pues tiene más relación, ¿no? Ya que fue como el hombre al que más amó y el hombre que más la amó y demás. Pero bueno, eso ya es entrar con detallitos que no hay mucha diferencia. Hay algunos otros detalles que también suceden de forma distinta, aunque no llegan a cambiar mucho la historia en algunos aspectos. Algunos de los detalles que suceden de manera distinta tienen que ver con la presentación de Asuka, que creo, no estoy muy seguro, pero creo que esto tiene que ver porque cuando Sadamoto hizo el manga, todavía no se transmitía el capítulo de Asuka, entonces les ganó de alguna manera. Lo presentaría de una manera distinta. Aquí es una presentación menos épica, mucho más rápida, más ágil y a lo que va. El destino de Koji también es de Toji, perdón. De Toji es también diferente. De alguna manera en el anime, no les digo, no quiero hacer mucho spoiler, pero en el anime tiene un final un poco bastante grave. Termina bastante mal herido, aunque no vuelva a salir después de la situación que le sucede. En el manga sí tiene un final fatal, completamente mortal, letal. Así se las dejo. O sea, y es el mismo punto para quienes hayan experimentado el anime. La única diferencia es que en el manga, pues sí, se finí. La cantidad y el orden en que se presentan los ángeles también es distinto, pero este es distinto en todas las representaciones de Evangelion. En las películas del Rebuild of Evangelion también son diferentes los ángeles, la cantidad principalmente, y aquí sucede lo mismo. Aquí son menos ángeles, en el anime son más, son 5 más, creo, hasta no recuerdo bien los números, ahí me disculparán, Wikipedia puede solucionar esto fácilmente, pero lo que sí es que hay ángeles que no se presentan aquí en el manga. Lo otro que de alguna manera ya había comentado es que la relación que existe con los personajes secundarios y con Shinji llega a ser un poco distinta. Un poco en algunos detalles, les digo, y algunos que tienden a ser sí muy, muy obvios, como Kaji, como Rei, como Kaworu, como algunas cuestiones con Misato, pero por ejemplo la relación que tiene con sus compañeros de clase, con Asuka, con su padre, llega a ser muy similar. Aquí si acaso hay un poco más de reclamo de Shinji hacia el papá, como un poco más de valentía para reclamarle de lo que se presenta en el anime, pero realmente no hay un gran cambio en cómo está la relación de los Ikari. Y bueno, como les dije, les anuncié desde un principio, todas esas características que se presentan de manera distinta en el manga hacen que al final
oscile entre lo visto en The End of Evangelion, porque de alguna manera los últimos tomos se encarreran, omiten justamente lo que se presenta en el capítulo 25 y 26 del anime, y se va de lleno, después de lo que sucede con Kaworu, se va de lleno a The End of Evangelion, que es como de alguna manera fue planeado en el The End of Evangelion. Que aquí quiero aclarar, hay una teoría ahí medio pedorra, mal justificada en internet, rondando, que confunde mucho a la gente, pero es mentira. Y desde ahorita les digo, y no es la primera vez que lo digo, creo que es la tercera vez que lo voy a comentar, está mal el creer que puedes empezar o terminar de ver el anime de Evangelion, pausarle en cierto minuto, empezar a ver The End of Evangelion, o es al revés, creo, es pausarle en cierto minuto, cambiarte a los capítulos, pausarle y continuar con la película. No, el final del anime llega a sus capítulos como es debido, ante el enojo de la gente o la decepción de la gente de que el final de alguna manera solo se centra en la psique de Shinji, que de alguna manera parece que el estudio se había quedado sin presupuesto, que creo que eso fue real, y que se abandona justificadamente, posiblemente, por parte de los fans, el resto de los personajes y del plan de la instrumentalización y de la pelea entre Nerf y Cele y demás. Se abandona eso y se da un final. Una conclusión para Shinji, que de alguna manera es un final es el final que quería en su vida Hideaki Anno. Se enoja el público, Hideaki se enoja porque el público se enojó, y entonces crea The End of Evangelion, que es un final completamente distinto. No es el final que Hideaki quiere para sí mismo, pero es el final que en ese momento, ante tanta frustración, lo ocasionó. Pero bueno, al final termina siendo un exitazo. A todos los enfermos mentales, yo incluido, nos termina encantando el final de Evangelion. Obra maestra, obra de culto. Aplausos, aplausos, aplausos. De alguna manera permite que todo se vuelva una gran obra lista para el merchandising. Y bueno, existe Rebuild of Evangelion y demás, ¿no? Este manga también sustituye esos últimos dos capítulos, brinca del final de Kaworu a iniciar el The End of Evangelion. Eso quiere decir si empieza toda la matanza. Por lo mismo, al igual que sucede con el anime, bueno, en el manga, pues es un manga que inicia siendo un shonen y que ahora sí, como dice el meme, se vuelve seinen de golpe. No de golpe, porque realmente pues ya sabemos que así es Evangelion, y de alguna manera se anuncia de verdad que se va a volver seinen en un momento a otro, y así sucede. En cuanto a la situación, el final es distinto al Rebuild of Evangelion, porque ahí sí todavía no salía la cuarta película, que es hermosa y que todos deberían de ver, las 4 películas de Rebuild, pero ahorita es el manga. Este final es diferente, no les quiero hacer spoiler, pero aunque empieza de manera desastrosa como The End of Evangelion, la principal característica, lo único que les quiero mencionar, es la principal característica es que como Shinji no estaba deprimido, logra subirse al Eva, y el punto clave es que logra salvar a Asuka. Antes de que los Evas en masa, con alas, los que trajo Silly, llegaran a destruir y a despedazar y a comerse al Eva de Asuka y crear todo ese trauma, llega Shinji a salvar el día. Desde ahí empieza la diferencia. Suceden cosas igual similares a la The End of Evangelion, pero por lo mismo nos da un final completamente distinto, que es el que no les voy a revelar para que puedan disfrutarlo, ya sea en los mangas, la edición que ustedes quieran, donde quieran leerlo. Pero bueno, les dejo ahí un poquito el salseo de que no es solamente una adaptación, las cosas son diferentes. Y por lo mismo, y por todo lo que les comenté antes, de que los personajes son ligeramente distintos y de que tuvieron, gracias a esas distinciones, a esas diferencias, tuvieron interacciones que los fueron haciendo también distinto y que fueron fortaleciendo a Shinji, hace que nuestro final emocionalmente y psicológicamente también sea distinto. Que no es idéntico al de Rebuild of Evangelion, pero es bonito. A mí yo sí siento bonito y creo que es un final bonito. Un poquito triste en algunas situaciones, si lo piensas bien, sí es un poco triste, pero es bonito. Y el manga, que no sé si salió originalmente, fue un capítulo extra, un extra stage, como lo llaman, que fue planeado igual y para la salida del tankobon, pero al final hay un capítulo extra que el autor dice que es meramente fanservice, porque ya existía los Rebuild, ya habían introducido este nuevo personaje que es Mari Makinami, una de mis waifus preferidas del anime, y
En este Final Stage, que es como un capítulo extra, no es un final extra, pero es un capítulo extra del manga, se presenta a Mari Makinami. Pero, y aquí, ya hace unos minutos estaba yo negando las teorías pedorras de los fans sobre el final de Evangelion, y ahora yo voy a hacer lo mismo. Ah, la hipocresía. Ese final extra se presta para que fans pedorros como yo creemos teoría. Y les digo, aunque el autor lo niega, el capítulo extra del final bien podría unirse a las nuevas películas. Bien podría ser parte, bien podría insertarse de manera metafísica, multiversal. Si se hace canon el multiverso de los Evas, bien podríamos decir que el capítulo extra que presenta Sadamoto es un capítulo, unos minutos, por así decirlo, precuela a cierta escena que sucede en el segundo Rebuild of Evangelion, justo antes de que se nos introduciera Makinami. Eso quiere decir, en pocas palabras, que Mari Makinami viene de otro universo, del universo del manga, pero que también es un universo diferente a todo el manga que vimos, sino que otro universo presentado posiblemente en otro manga. Ah, sí, ya sé, me estoy revolviendo. Para quienes lo hayan leído pueden reírse, o si le ponen mucha atención al diablo, porque el diablo está en los detalles, seguro que más de uno concordará en que podemos concluir que la Mari Makinami del Rebuild of Evangelion viene de un universo paralelo. Pajas mentales. Y ya un poco de manera de conclusión, los últimos dos detallitos que quiero comentar acerca del manga es que el manga es mucho más digerible y mucho más entendible que el anime. Sigue teniendo todas estas cuestiones de cabal, de política, de religión, de psique, de las emociones, de la interacción humana, de esta filosofía existencialista, nihilista. Eso sigue habitando en el anime. Pero la trama, las situaciones, el plan de Ikari, el plan de la instrumentalización, cómo funcionan los ángeles, cómo funcionan los Evas, qué es lo que quiere Gendo Ikari, qué es lo que quería el profesor, yo no me acuerdo, Fujitsu, no me acuerdo bien el nombre, qué es lo que quiere Shinji, qué es lo que quiere Rei, qué es lo que quiere Lilith. Todo esto es mucho más entendible por la simple situación de que está casi todo descrito. Algo muy diferente al anime, que podemos ver a un personaje sentado, llorando, lamentándose y nosotros interpretar con toda la cuestión visual y de música de sonora qué es lo que está sucediendo. Aquí en el manga no existe eso, entonces el autor se apoya mucho con los globos de pensamiento. Entonces muchas veces vemos que está pensando Shinji, leemos que está pensando Shinji, leemos que está pensando Gendo, leemos que está pensando Silly, leemos que los diferentes personajes podemos leer las intrigas de Rei, los miedos de Asuka, los podemos no solamente a través de la expresión de sus ojos, sino hay palabras que están describiendo lo que ellos están sintiendo, lo que ellos están pensando, y en alguna que otra ocasión más referentes al final, que llega a complicarse un poco la situación, pues también hay uno que otro personaje que termina describiendo lo que está sucediendo con Shinji, lo que está sucediendo con los Evas. Entonces lo hacen más digerible, más entendible, no hay necesidad de ver alguna explicación en algún post, no hace falta ser un fan de hace tiempo que ya no sabemos todas las teorías, que no es cierto, siempre terminamos sacando algún detallito extra porque nos encanta sentir que Evangelion es tan eterno y que cada vez que hablamos de Evangelion aprendemos algo nuevo. A mí me gusta sentir eso y estoy seguro que a muchos fans de Evangelion les encanta ese mismo mame. Entonces el manga es mucho más directo en esa situación, lo cual hace que sea más aceptable para mayor público. Entonces creo que ese es un punto tal vez a favor como para recomendarlo. Puedes recomendar más fácilmente el manga porque no es tan depresivo, porque está más explicado y porque el final es más feliz. Entonces es más recomendable de alguna manera por esa situación el manga, como que a la masa, a la gente se le puede recomendar más fácilmente, hey, lee el manga más que ver el anime, porque pues puede ser un viaje peligroso.
Y como último, que obviamente tiene mucho que ver el arte, ¿verdad? El arte de Sadamoto es hermoso. Yo creo que es idéntico al del anime. Es asombroso. Hubo páginas en las que me quedé viendo. No es nada completamente fuera de este mundo. Es prácticamente como un screenshot en blanco y negro de los storyboards o de alguna escena congelada en pausa del anime. Entonces están muy bien, pues hay algunas situaciones en las que los personajes, por ser manga, son más expresivos. Tienden a haber un poco de emoticones, de emojis, de momentos chibi más propios de la cultura japonesa, que no llegan a plagar el anime, o creo que nunca se ven o casi nunca se llegan a ver anime. Aquí en el manga es mucho más recurrente. Fuera de eso, les digo, el dibujo es prácticamente idéntico al del anime. A mí la estética me gusta, sí es una estética muy noventera, pero bueno, crecí con esa estética y me gusta cómo se ve el dibujo. Y pues realmente creo que eso es lo que quería compartirles en este primer episodio del Eterverso, este primer podcast. Espero sus sugerencias. Realmente lo que quería hacer es marcar esas diferencias que existen entre el manga y el anime. Estoy seguro que debe haber más. Y mi objetivo es más como para despertar ese interés en aquellos que no hayan experimentado Evangelion. Entonces como que le estoy haciendo publicidad de Evangelion porque me encanta, pero también en aquellos que hayan experimentado ya sea el anime y las películas de Evangelion, que sé que hay varios en el grupito de gente que conozco, pero que no han leído el manga, porque muchas veces tenemos esta creencia y tenemos la experiencia de que muchas veces cuando el manga es adaptación del anime, las adaptaciones terminan siendo un producto muchas veces inferior. El mejor ejemplo termina siendo el manga de Steins Gate, que es una porquería, que de todas maneras el manga sigue siendo una adaptación del anime y que el anime sigue siendo una adaptación de una novela visual con toma de decisiones y 9 finales diferentes y etcétera. O más finales, no sé. Pero en el manga de Evangelion no es esa situación, es una buena adaptación, hay una reinterpretación de varias cosas, las cosas suceden no en su totalidad, pero en algunos detalles suceden de manera distinta. Y si les gustó Evangelion y experimentaron el anime y o las películas, los invito a que ya sea ahora que va a salir la edición Deluxe con Panini, que la consigan, que la puedan leer. Les aseguro que sí, en muchos aspectos es como volver a vivir la historia, pero en muchos otros van a ser cosas distintas, muy agradables, muy bien representadas. No masacra a la obra original. La trata con respeto, sigue su propio camino, muy paralelo, muy de cerca, muy de la mano a la historia original del anime. Y si no han experimentado en nada en Evangelion y se aventaron todo este pequeño capítulo del manga de Evangelion, una disculpa por los spoilers, pero era necesario. Y segundo, espero que les haya despertado lo suficiente el interés como para que lo experimenten. Y si es de primera instancia el manga, agárrense el manga. Ahora, lo que sí voy a dejar aparte es que si no leen mangas, si no ven anime, yo creo que no es la mejor opción empezar con Evangelion. Aunque estoy empezando el podcast con Evangelion, no creo que sea una obra con la que alguien debería de iniciar. No en Occidente, que la cultura es muy diferente. Pero para eso ya hay muchas recomendaciones en internet, yo creo que pueden buscar por ahí. Y si no, pues inviten a Shin.Geek aquí presente a que haga un video sobre cómo iniciarse en el mundo del manga, y unas buenas recomendaciones seguro que ya se me están ocurriendo, pero eso ya sería para futuro. Entonces espero que les haya gustado, espero traerles un videito sobre cómo están las ediciones y espero el próximo mes traerles algún otro
Etherverso con alguna obra que haya finalizado y que pueda desmenuzar de una u otra manera. En esta ocasión desmenucé el manga de Evangelion así. No es una explicación, es un análisis de todo lo que hay detrás de la obra, simplemente de cómo se diferencia del anime, que es la obra original. Espero que haya sido de su agrado y ya saben que todavía viene mucho, pero mucho más.